elevo al cielo y grito sin miedo que tú tienes el control. Yo te alabo aunque no entiendo lo que pasa. Yo te adoro aunque no entiendo lo que pasa. Y del cielo no desvío la mirada. Tienes el control de mi vida y de mi casa. Yo te alabo aunque no entiendo lo que pasa. Yo te adoro aunque no entiendo lo que pasa. Y del cielo no desvío la mirada. En sus brazos de amor el Espíritu me abraza. Oh Señor, cuando estoy sufriendo y aún no lo entiendo, tú sigues siendo mi Dios. Y aquí estoy mirando al cielo. Ya no tengo miedo, porque contigo yo voy. Y yo te alabo aunque no entiendo lo que pasa. Yo te adoro aunque no entiendo lo que pasa. Y del cielo no desvío la mirada. Tienes el control de mi vida y de mi casa. Yo te alabo aunque no entiendo lo que pasa. Yo te adoro aunque no entiendo lo que pasa. Y del cielo no desvío la mirada. En tus brazos de amor el Espíritu me abraza. Yo te alabo aunque no entiendo. Yo seguiré. Gloria a Dios, Cristo vive, Cristo reina y a su nombre gloria. Damos una cordial bienvenida a cada cual y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de la 1690 AM allá en Baton Rouge, Luisiana. Donde quiera que nos estén escuchando por medio de las plataformas, les damos un cordial saludo a esta su programación Reparando Portillo. Todos los lunes a las 3 de la tarde, hora de Virginia, 2 de la tarde, hora de Luisiana. Espíritu Santo de Dios, estoy viendo aquí algo rápido, así que para la gloria y la honra de Dios, se está escuchando bien allá. Gloria a Dios. Acá también, gloria a Dios. Damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy queremos dar comienzo a un tema. El tema de hoy es el Evangelio de Dios, o podríamos llamarle la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Así hemos titulado la programación de hoy, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar comienzo con palabras de oración hoy bajo el tema la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de Dios. Vamos a orar a todos aquellos que, ¿verdad?, pues deseen dejar sus peticiones de oración. Usted puede hacerlo a través
de la página personal, también usted lo puede hacer a través de la radio. La radio tiene una página www.radioretenloquetienes.com. Allí usted puede ir y dejar su petición de oración, y también puede escuchar la radio por la internet. Así que un saludo al pastor Francisco Guzmán, a su amada esposa Brenda Liz Parrilla, a la sierva del Señor evangelista Mileicha Rivera, a su amada madre, compañera de milicia, a todos los hermanos y hermanas en la fe allá en Baton Rouge, Luisiana, y donde quiera que nos estén escuchando, a todos los hermanos y hermanas, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy damos comienzo, para la gloria de Dios, bajo el tema la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. La justicia de Dios en el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de Dios. Padre, en esta mañana te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Dios de poder y de gloria, que tu nombre sea glorificado, exaltado, adorado, Jehová, y que tu palabra corra como ríos de agua viva. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la necesaria para la edificación del oyente, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Y el Espíritu Santo de Dios y el pueblo de Dios dice amén y amén. Así que vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Es el versículo que hemos tomado para nosotros poder comenzar esta programación del día de hoy. Dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Luego, por la fe, es una pregunta que está haciendo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Está haciendo una pregunta. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, glorifícate de una manera especial y utilízame como mejor tú sabes hacerlo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, escuchen bien eso. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Él está haciendo una pregunta. Escucha bien eso. Luego, por la ley, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él mismo la contesta y dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de los Romanos, nosotros podemos observar claramente en el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, dice claramente la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escucha bien eso. Porque en el Evangelio, ¿ok? En el Evangelio, porque en esta buena noticia, ¿verdad? Acuérdate que Dios es un Dios justo y Dios tiene que tratar con el pecado en base a su justicia, ¿verdad? Dios tiene que tratar con el ser humano en base a la justicia divina, la justicia de Dios, ¿verdad? Lo que es correcto delante de Dios, de cómo, ¿verdad? Él ha de tratar con el pecado del ser humano. Y acuérdate que aquí está haciendo la introducción en el libro de los Romanos, y se cree que esta carta de los Romanos es una de las cartas más maduras, si no la más madura del apóstol Pablo. Y él estaba escribiendo, ¿verdad?, a estos cristianos en Roma. Y dice claramente aquí que el deseo de esta carta era comunicarles las grandes enseñanzas de la gracia que le habían sido reveladas a él. Escucha bien esto. El deseo de Pablo era de comunicarles las grandes enseñanzas de la gracia que le habían sido reveladas. Escúchalo bien, porque el tema de esta epístola es exactamente el tema que yo te puse, que escribimos hoy, o que pusimos hoy para esta programación. El tema de la epístola es el Evangelio de Dios. Por eso es que él comienza en el versículo 1 diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ve? Hombre apartado para el Evangelio de Dios. Un abortivo que no caminó con Cristo literalmente como los demás apóstoles, sino que él vino a chocar con la roca, a chocar con Cristo, una vez Cristo, ¿verdad?, se le aparece a él en el camino a Damasco, ¿verdad? Y dice claramente aquí que Pablo es un siervo de Cristo, es llamado a ser apóstol y es apartado para el Evangelio de Dios.
que él había prometido antes, escúchalo bien, porque Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Escúchalo bien, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, punto y coma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, dos puntos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego él continúa hablando y diciendo en esta carta: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes, de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Ves el deseo de Pablo de poder ir a ellos? Escucha bien esto: porque deseo veros, yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual, o sea, algún regalo de parte de Dios, a fin de que seáis confirmados. Punto y coma. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando tú vas al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 10, acuérdate que ahí dice claramente que ahí también habían romanos. Escúchalo bien, porque dice: y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ok? Cuando ellos habían recibido la promesa y comenzaron a hablar las lenguas, y dicen ellos: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. ¿Ves? O sea que ya aparentemente había una iglesia establecida en Roma. Escúchalo bien, y era el deseo de Pablo ir a donde ellos, ¿me entiendes? Visitarlos, confirmarlos, darles algún regalo espiritual y también recibir de parte de ellos algún fruto. Escúchalo bien, porque para eso nosotros estamos puestos aquí, para nosotros dar, llevar y reflejar el fruto de Cristo. ¿Ves? Nosotros estamos puestos para nosotros poder con nuestros hechos, con nuestras acciones, con lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestra boca, con las intenciones del corazón. Escúchalo bien, porque dice la palabra del Señor que si yo odio, automáticamente estoy cometiendo homicidio. Si yo odio, si yo odio a mi hermano, yo estoy cometiendo homicidio, y el homicida no entra en el reino de Dios. ¿Ves? Entonces la lengua, todas estas cosas son parte del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Ves? Y dice él claramente aquí que él deseaba verlos para comunicarles algún don especial a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados. ¿Ves? Confortados mutuamente, tanto él como ellos, mutuamente confortados por la fe que nos es común. Ver la comunión que ellos tenían, la fe en Cristo. ¿Ves? La comunión que todo creyente debe de tener en el cuerpo de Cristo es la fe. ¿Ves? Es la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis
en Roma. Y el evangelio es exactamente esa buena noticia, ¿verdad? De lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Ya que la justicia de Dios, ¿verdad? Se revela. Escúchalo, vas a leer ahora. Que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿ok? ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación, escúchalo bien, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, escúchalo bien, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, 2 puntos, más el justo por la fe vivirá. Escúchalo bien, pero ahora él va a hablar sobre la revelación de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, glorifícate Jehová. Y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero escucha bien ese versículo 17, porque dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escucha bien eso. Y cuando estamos hablando de la justicia de Dios, estamos hablando, ¿verdad? de lo que es justo delante de Dios en base al pecado, ¿verdad? Cómo Dios tiene que tratar, ¿verdad? Con el ser humano, cómo Dios tiene que tratar con el pecado, como desde un entonces estamos viendo desde el principio de la creación, cómo Dios está tratando con el pecado, cómo Dios trata con el ser humano, cómo Dios tiene que crear todo este sistema, ¿verdad? En Israel para, ¿verdad? Pues convertir un lugar del juicio de Dios, un lugar que está supuesto a recibir el juicio de Dios, convertirlo en que en la misericordia de Dios. ¿Ves? Dios sustituye, ¿verdad? La justicia de Dios, ese es el evangelio. Dios toma un lugar que está supuesto, o una persona que está supuesto a recibir el juicio de Dios, y lo torna en que en la misericordia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Como la propiciación de nosotros. Escúchalo bien, ¿ves? Entonces, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escúchalo bien. Y entonces, lo que Pablo intenta proveer aquí es claramente dejarnos saber la manera de Dios justificar a los pecadores por gracia, ¿verdad? Por gracia, by grace, por gracia y por fe. Escúchalo bien, porque dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿ok? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa gracia de Dios usted la recibe por fe. Esa gracia de Dios yo la recibo por fe. ¿Ves? ¿Qué es gracia? Gracia es Dios darme algo que yo no me merezco. Dios darte algo que tú no te mereces, pero como quiera Dios te lo da. Algo que nosotros no nos merecemos, pero Dios nos los otorga, ¿verdad? ¿Por qué? Por fe, porque hemos creído en el regalo que Él nos ha proveído por medio de su Hijo amado Cristo Jesús y esa sangre derramada. Entonces dice claramente aquí que es el justo por la fe vivirá, pero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escúchalo bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Escúchalo bien, no le dieron gracias. Y cuando usted no le da gracias a Dios, si yo no le doy gracias a Dios, eso puede convertirse en orgullo. Eso puede convertirse en usted alabarse a usted mismo. Como yo te contaba no hace mucho, cuando Dios ministraba a mi vida, y dice la palabra de Dios que no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. Lo dice la palabra de Dios claramente, que aquel que se alaba a sí mismo no es aprobado por Dios, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, ¿cómo es una de las maneras que el hombre puede alabarse a sí mismo? Bueno, que Dios hace algo y entonces el hombre llega a pensar que eso
lo logró por sus propios méritos, ¿verdad? Y no atribuir la gloria a Dios, no darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Dios acabó de hacer por medio de él o en la circunstancia donde él se encuentra. Y dice claramente aquí que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves? Se envanecieron. Cuando estamos hablando de vano, estamos hablando de vacío. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escúchalo bien, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Escúchalo bien, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ayer hablábamos sobre lo que es la retribución, ¿verdad? Que es lo que tú recibes, lo que el hombre o la mujer recibe, como aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que recibieron la retribución de Dios, el pago por haberse rebelado en contra de la voluntad de Dios, en contra, ¿verdad?, de lo establecido por Dios, ¿verdad? Y esta retribución que ellos recibieron quedaron desterrados, ¿me entiendes? Completamente, por siempre y para siempre. Y estas personas, dice aquí claramente que ellos también, ¿dónde estamos? Espíritu Santo de Dios. Ellos también recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Ves? Se extraviaron y recibieron la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ves? Cuando usted no aprueba tener en cuenta a Dios, cuando yo no apruebo tener en cuenta a Dios, cuando el ser humano no aprueba tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estas cosas me pasaron a mí, punto y coma, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, punto y coma, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Y aquí están muchas de las características de los hombres de los últimos tiempos. Escúchalo bien: sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿ok? Es según verdad. Escúchalo bien. En los versículos del 1 al 16 se presentan los principios básicos del juicio divino. Será de acuerdo a, número 1, la verdad. Versículo 2 lo dice claramente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Un ejemplo, un parámetro objetivo de conducta. Número 2, por las obras. El versículo 6 dice claramente: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Número 3, la luz de cada uno. Escúchalo bien, versículo 11 al 15 dice claramente: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, punto y coma. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
defendiéndole su razonamiento. Y ahí está claramente cuando yo te hablo que tú tienes una conciencia claramente que te acusa o te defiende en tus razonamientos, ¿ves? Entonces dice claramente, escucha bien, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ve? Entonces, este es el evangelio que Dios entrega en las manos de Pablo para que él lo predique a los gentiles. Y dice claramente que aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Escúchalo bien. Escucha, porque él está hablando, aquí tú tienes sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero ¿qué es lo que él dice claramente aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando entre los gentiles? Que entre los gentiles, por estas mismas personas, ¿verdad? El que tenía sobrenombre de judío y se apoyaba de la ley, el nombre de Cristo estaba siendo blasfemado. Escúchalo bien, mira, escúchalo bien. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Punto y coma. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, punto y coma, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, punto y coma, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ve? Entonces, la ventaja del judío resulta en mayor condenación. ¿Tú sabías eso? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está haciendo preguntas. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, punto y coma, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Escúchalo bien. Entonces ahora viene el veredicto final. Todo el mundo es culpable ante Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Ves? Tanto el judío como el gentil, todos. O sea, cuando te está hablando tanto el judío como el gentil, te está hablando del mundo entero. ¿Ok? Gentil es todo aquel que no es nacido en Israel, que no es israelita, que no es judío. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, punto y coma. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, punto y coma, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, punto y coma, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, punto y coma. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, punto y coma, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora estamos entrando justificación por la fe en Cristo. La definición de justificación, escúchalo bien, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Ves la manifestación? Ahí está la manifestación de qué, hermano Jesús, de la justicia de Dios. ¿Y qué justificación? Esto puede traducirse como la justicia de Dios. Es todo lo que Dios demanda y aprueba. Y en forma puntual la encontramos en Cristo mismo, quien satisfizo en nuestro lugar todos los requerimientos de la ley. ¿Ves? Él satisfizo todos los requerimientos de la ley mediante la imputación. Escucha, mediante la imputación Cristo nos ha sido hechos justificación. Vamos a primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 30, que es lo que dice la palabra del Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vuelvo a repetirte eso. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice claramente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 25, versículo 47 al 52, mira lo que dice la palabra del Señor. Libro de Levítico capítulo 25, versículo 45 al 52, si no me equivoco. Levítico, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. 25, 47 al 52. 25, aquí está. Levítico 25, 47 al 52. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Levítico 25, 47 al 52 dice lo siguiente, escúchalo bien. Ley de la tierra, la redención del hermano pobre, Cristo nuestro pariente redentor. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, punto y coma, después que se hubiere vendido, ¿podrá ser rescatado? Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme el número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces harán un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Escúchalo bien, en el versículo 49 dice: o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Escúchalo bien. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. El pariente cercano y redentor, escúchalo bien, la palabra Goel se usa para indicar al redentor, aquel que paga el rescate. Escúchalo bien, el caso de Ruth y Boaz ilustra la perfección
ilustra a la perfección este hermoso tipo de Cristo. Escúchalo bien. El caso de Ruth y Boaz ilustra a la perfección este tipo de Cristo. Escúchalo bien, porque esa es redención, el pago, ¿verdad? Ese pago dado por un esclavo, ese pago dado por esa persona, ¿ves? Por eso es que dice, o si su tío o el hijo de su tío lo rescatara, o un pariente cercano de su familia lo rescatara, o si sus medios alcanzaran, él mismo se rescatará. Y esa palabra Goel se usa para indicar al Redentor, aquel que paga el rescate, que dice el primer libro de Corintios capítulo 1 versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ves la palabra? Redención. Redención, escúchalo bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos tocar con esto? Hermano, entendamos de una vez y por todas que la justificación es por la fe en Cristo. Escúchalo bien, la justificación es por la fe en Cristo. Mi alma adora la gloria de Jehová. Ahora bien, escucha bien esto, cuando vamos a Romanos 3:26, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea, escucha, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ves? O sea, cuando vamos a Romanos capítulo 4, versículo 6, ¿qué es lo que te dice la palabra? Te está diciendo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Escúchalo bien, escucha bien la palabra del Señor. Cuando usted va al libro de Romanos capítulo 10 versículo 4, mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 10 versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Escúchalo bien, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Escúchalo, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, 2 puntos. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, escúchalo bien, 2 tipos de justicia. La justicia que es por la ley, escucha, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, punto y coma, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escúchalo bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, punto y coma, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la justificación es por la fe en Cristo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Ves? Ellos dieron testimonio de esta justicia manifestada, esta justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando, mi alma adora la gloria de Jehová. Esto se cierra, mi alma adora la gloria de Jehová. Gracias, Señor, glorifícate de una manera especial. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ves? Ya te hablé sobre la justificación. Ahora bien, el pecado, escúchalo bien, los significados literales de las palabras griegas y hebreas que se traducen pecado, pecador, etcétera, revelan la verdadera naturaleza del pecado en sus manifestaciones múltiples. El pecado, escucha bien esto, el pecado es, número 1, transgresión, transgredir la ley.
el límite divino entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros vamos al Salmo 51, versículo 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Escucha bien esto. Salmo 51, versículo 1, un salmo muy conocido, dice lo siguiente. Mira, escucha esto. Salmo 51. Mi alma adora la gloria de Jehová. Qué cosa con tener Biblias casi nuevas, ¿verdad que sí? Mi alma adora la gloria de Jehová. Espíritu Santo de Dios. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Escúchalo bien, escucha bien. Entonces, el pecado que es número 1, transgresión, es transgredir la ley, el límite divino entre lo bueno y lo malo. Romanos 2:23, ¿qué es lo que dice? Romanos 2:23 dice la palabra: tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Y qué es una infracción? Es cuando usted viola la ley. Una infracción es como cuando, por ejemplo, usted va en el carro, dice 75, pero usted va a 110, usted cometió infracción de la ley porque ahí automáticamente decía 65 millas por hora, pero usted quería volar a 110. Usted acaba de cometer infracción, ¿verdad? Y usted se le da lo que usted se merece, ¿verdad? El policía le da a usted lo que usted se merece porque usted cometió infracción de la ley. ¿Ve? Entonces, escucha bien esto. Mi alma adora la gloria de Jehová. Número 2, ¿qué es pecado? Pecado es iniquidad, es una acción inherentemente mala, esté o no expresamente prohibida. Escúchalo bien, el pecado es número 1, transgresión. Escúchalo bien. Número 2 es iniquidad, una acción inherentemente mala, esté o no expresamente prohibida. Escúchalo bien, porque cuando tú vas a Romanos 1, 21 al 23, ¿qué es lo que te dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira para allá. Entonces dice que número 1 es transgresión y número 2 es iniquidad, que es una acción inherentemente mala, esté o no expresamente prohibida. Número 3 es error, desviación de lo correcto. Escúchalo bien, es error, desviación de lo correcto. Número 4 es errar al blanco, no satisfacer el estándar divino. Por eso es que dice Romanos 3:23 claramente la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque ninguno de nosotros ha podido mantenerse al estándar divino. Jesucristo fue el único que pudo lograr ese estándar divino, y por eso es que cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? A nosotros es como se nos imputa, no sé si esa es la palabra correcta. Mi alma adora la gloria de Dios. La justicia de Dios, ¿verdad? Por eso es lo importante que Pablo siempre recalca en las cartas, en sus cartas, de estar en Cristo, porque solamente en Él nosotros podemos lograr satisfacer todo lo que Él satisfizo, ¿verdad? Que nosotros no pudimos satisfacer, que nosotros no pudimos lograr por cuanto todos nosotros pecamos. Todos, tanto judíos como gentiles, todos. El único que pudo lograr cumplir con toda la ley fue Cristo. Y por eso es la importancia de que usted y yo estemos en Cristo. Escúchalo bien. Entonces, dice claramente, es iniquidad. Dice claramente que es errar al blanco, que no es no satisfacer el estándar divino. Número 5, es una infracción, la intrusión de la propia voluntad en la esfera de la autoridad divina. Escúchalo bien, es una infracción. Escúchalo bien, te hablé ahorita sobre la infracción. Que él mismo hace la pregunta en el libro de Romanos capítulo 2, y él dice claramente, mi alma adora la gloria de Dios, lo acabo de leer ahora mismo: tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, mira también lo que dice: es infracción
la intrusión de la propia voluntad en la esfera de la autoridad divina, ¿ok? Número 6 es desorden o anarquía espiritual, ¿ok? Es desorden o anarquía espiritual. Cuando nosotros vamos al primer libro de Timoteo, si no me equivoco, vamos a ver, creo que es Timoteo o Tito, mi alma adora la gloria de Jehová. Vamos un momento en esta de acá, aquí en esta podemos encontrarlo rápido. Timoteo, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial para la gloria y la honra de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, glorifícate Jesucristo. Vamos ahí. Tito. 1:9. Primera de Timoteo 1:9. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Escúchalo bien, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, punto y coma, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Escúchalo, mas el justo por la fe vivirá. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en Cristo Jesús tú vas a vivir. Y cuando tú amas a Dios y haces las cosas de corazón porque lo amas, te has arrepentido de todo corazón, estás en Cristo, caminas con Cristo, imitas a Cristo, sigues a Cristo, tú vas a hacer las cosas de corazón y tú vas a buscar agradar a Dios. Eso es lo que pasa, que nosotros cuando vivimos por fe, vivimos mirando a ese blanco perfecto que se llama Cristo, que aunque no caminamos con Él como caminaron los apóstoles, aquellos que anduvieron con Él en el ministerio mientras Él le enseñaba todas las cosas, nosotros, Él dice claramente que se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos ha dado un adelanto, Espíritu Santo de Dios, se nos ha dado lo que se le conoce las arras, ahí tienes el adelanto, y dijo claramente, yo estaré con ustedes hasta el fin. O sea, Él dijo claramente, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos. Hechos capítulo 2, ahí vino claramente cuando recibieron poder de lo alto, fueron investidos de lo alto, Espíritu Santo de Dios, y asimismo todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, ha depositado su vida en las manos de Dios, ha aceptado el regalo de Dios. Dice claramente que Dios obviamente está viéndote a ti y me está viendo a mí por medio de Cristo, ¿ves? Nos está viendo porque estamos en Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo y estamos en Cristo, Dios no te está viendo a ti, a quien Dios está viendo es a Cristo en ti y en mí. Entonces dice claramente que es una infracción, ¿ok? La intrusión de la propia voluntad en la esfera de la autoridad divina. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos ahí ahorita, le acabo de pasar a esas páginas ahora mismito. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice claramente lo siguiente, escucha bien esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escúchalo bien. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Eso es pecado. Dice que pecado, escúchalo bien, mi alma adora la gloria de Jehová. Es una infracción. El pecado es un desorden o anarquía espiritual. Es incredulidad, insulto a la veracidad divina. Es pecado, escúchalo bien, es incredulidad, insulto a la veracidad divina. Escucha bien eso. Es un insulto. Escucha bien esto. Cuando vas a Juan capítulo 16, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 16, versículo 9. Dice lo siguiente.
Juan capítulo 16, versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Escúchalo bien. Triple obra del Espíritu para con el mundo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Escúchalo bien, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es pecado. No creer en Cristo es pecado. Y eso es lo que está buscando el Señor Jesucristo, convencerte de pecado, convencernos de pecado. Por eso es que las alarmas, cuando usted está en Cristo, la alarma comienza a sonar antes de que tú cometas el pecado, porque ya tú tienes un conocimiento, ¿ves? Ya Dios te ha enseñado lo que Él le agrada y lo que no le agrada, y por eso es que cada vez que usted y yo seguimos cometiendo el mismo pecado, Jesucristo sigue avisándonos y sigue sonando la alarma, pero llega un tiempo que si usted y yo no actuamos conforme a la palabra de Dios, comienza a formarse como un callo, ¿ve? Y en ese callo ya usted comienza. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene un callo en el dedo? Usted tiene un callo en el dedo y usted no siente nada, ¿ve? ¿Por qué? Porque has ignorado por tanto tiempo ese callo en tus manos y has seguido ahí hasta que ya no sientes nada. Eso mismo pasa cuando usted ignora la voz de Dios. Si yo ignoro la voz de Dios en referente a un asunto o a algo que está desagradando a Dios, se va a formar un callo, se va a cauterizar, se va a sellar esa conciencia y usted no va a ser advertido a base de eso, y Dios va a tener que tratar de otra manera. Escúchalo bien, porque te ama, porque me ama. Y dice claramente la palabra del Señor que es infracción. Dice la palabra del Señor que pecado es infracción, que es desorden o anarquía espiritual, que es incredulidad, es un insulto a la veracidad divina. El pecado número 1 comenzó con Satanás, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Número 2, entró en el mundo a través de Adán, Romanos capítulo 5, versículo 12. Número 3, fue y es universal con la única excepción de Cristo, ¿ves? Con la única excepción de Cristo. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando usted va al primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 22, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice claramente la palabra del Señor, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ¿ves? Porque por eso es que hay una excepción. Dice, pues para esto fuisteis llamados, punto y coma, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Escúchalo bien. O sea, nos deja ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y ahí está el mensaje de ayer también, que decía sígueme, ¿verdad? El mensaje original, cuando Dios me estaba dando ese mensaje de ayer, era sígueme, ¿verdad? Pero entonces el pastor, el príncipe de los pastores, te dice sígueme, y él te dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Escúchalo bien. Para eso Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros también sigamos sus pisadas, para que nosotros también hagamos como Cristo hizo, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Entonces dice que para esto tú fuiste llamado, pues para esto fuisteis llamados, punto y coma, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, punto y coma, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, punto y coma, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese fue el sufrimiento vicario de Cristo. Escúchalo bien. Número 4, el pecado acarrea castigo de muerte espiritual y física. Puede leer sobre eso en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 19, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, versículo 20, Romanos 6, 23. Y número 5, el pecado no tiene remedio, sino únicamente en la muerte de Cristo como sacrificio. Escúchalo bien. El pecado no tiene remedio, sino únicamente en la muerte de Cristo como sacrificio. Hechos capítulo 4, si no me equivoco.
Mi alma adora la gloria de Jehová. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Mira lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Escúchalo bien. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. El pecado acarrea castigo de muerte espiritual y física. No tiene remedio sino únicamente en la muerte de Cristo como sacrificio. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 9 versículo 26, Espíritu Santo de Dios, ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 9 versículo 26. Dice claramente la palabra del Señor lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, punto y coma, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Escúchalo bien. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, punto y coma, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Mi alma adora la gloria de Jehová. El pecado no tiene remedio sino únicamente en la muerte de Cristo como sacrificio, la cual se apropia por la fe. Esto se apropia por la fe. Hechos capítulo 13 versículos 38 y 39, que es lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13 versículos 38 y 39 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Escucha lo que viene, lo que dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Habacuc capítulo 1 versículo 5. Escucha bien eso. Entonces el pecado se puede resumir de manera triple. Número 1, como acción. Es la violación o desobediencia de la voluntad revelada de Dios. Número 2, como estado, es la ausencia de justicia. Y número 3, por su naturaleza, es enemistad contra Dios. Entonces, eso es lo que te ofrece el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, que es la buena noticia de Dios, te enseña que solamente Cristo puede llevarte a estar en paz con Dios. Esa es la buena noticia, que cuando tú estás en Cristo, Cristo satisfizo, si es la palabra correcta, Cristo cumplió con toda la ley, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ser hallados en Cristo, ¿verdad? Y cuando el Padre nos ve a nosotros, quien vea sea a Cristo en nosotros estando en Cristo. Cuando usted está en Cristo y yo estoy en Cristo, por eso es la importancia de estar en Cristo. Por eso es que dice el 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que le dijeron a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario el nuevo nacimiento, Espíritu Santo de Dios. Así que con esto vamos a ir cerrando. Esperamos que podamos aclarar algunas de las dudas que tengan ustedes. Este es el Evangelio de Dios, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la buena noticia para que usted entienda un poquito más las Escrituras. Mírelo por usted mismo, abra la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, léala y pídale a Dios que le dé sabiduría, porque dice que el mismo Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios, le va a mostrar a usted todas las cosas, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Así que para la gloria y la honra de Dios vamos a cerrar esta programación del día de hoy.
hoy bajo el tema el Evangelio de Dios. Padre, en esta tarde yo te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra por haberme permitido compartir tu palabra, Jehová. Yo te pido que tú abras los ojos, Padre amado, a aquellos que están ciegos, que están cerrados, que están vendados, Padre amado, por las mismas vendas del enemigo a causa de su incredulidad. Padre amado, que tú les des corazón nuevo y espíritu nuevo para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Que tú los atraigas a ti, Espíritu Santo de Dios, y les des un corazón, Padre amado, para que puedan creer en ti, que dejen de ser incrédulos y sean creyentes, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, revélateles de una manera especial, glorifícate, salva, sana y liberta, Padre amado. Sabemos que la mía es mucha y pocos son los obreros, y ya pronto estás por recoger, Padre amado, los frutos, Padre amado, que te ha dado el Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra. Así que para la gloria y la honra del Señor Jesucristo hemos hecho esto. Esperamos que usted pueda o haya podido ser ministrado y edificado, y si tiene alguna petición de oración, escríbanos, que estaremos orando por ella. Esperamos verlos el próximo lunes a las 3 de la tarde, hora de Virginia, 2 de la tarde, hora de Luisiana. Dios te bendiga, Dios te guarde.